Bueno, pues me llamo Andrés Arco Sánchez. He nacido el 22 de marzo del 39. Oficialmente, porque ilegalmente nos llamaban Vicente Quírez Navarro, y haber nacido un 25 de marzo. Entonces, bueno, pues las peripecias de la vida han hecho que al llegar a Francia, a los 9 años, pues haya podido recuperar mi verdadera identidad. Nací en Valencia, en la calle de Alicante, número 29. Era el último día de bombardeos y nací en un sótano. Y porque tenía que haber nacido en ese barco que tenía que coger en Alicante e ir con mis tíos y mis padres en el último barco que salió de Alicante, pero al nacer pues mi padre prefirió quedarse, claro está, y empezó nuestra historia. Pues mi padre, al nacer yo, se quedó en tierra y tuvo que declararme el día 25 en vez del día 22. Nada más después mi padre tuvo que refugiarse en el consulado de Suecia, en Valencia, porque Valencia se volvió la capital de España en aquella época, salieron de Albacete. Y en el consulado pues duró allí hasta el tiempo en que Suecia la ocuparon los alemanes. Entonces el ambiente cambió completamente y ya pues la policía franquista, que estaba al acecho de todos, pues pidió el expediente de todos los que estaban dentro del consulado. Mi padre le pidió su cartulina donde estaba su nombre, la cogió, la rompió y se escapó. Y fue casa de un primo que se llamaba y que le facilitó una identidad de Vicente Quírez Navarro. Y con esa identidad pues tuvo que ir donde pudo ir, primero al Alcázar de San Juan, donde estaban mis abuelos, y ahí también la policía lo cogió y tuvo mucha suerte, porque la policía en aquella época no tenía experiencia. Y uno de los últimos órdenes que dieron el gobierno republicano, que pidió a sus fuerzas del orden, es de quedarse dentro de las fuerzas del orden y procurar ayudar lo más posible a aquellos que podían ayudar. Entonces en el Alcázar de San Juan ya vino la policía y le dijeron a mi abuela que estaba y dice, mi yerno no está. Dice, bueno, pues cuando vuelva, dígale que hemos pasado y que volveremos. Entonces, claro, no volvió. Cuéntanos quién es tu padre. Bueno, mi padre es Andrés Arco Sánchez, natural de Albacete, donde tenían una relojería y también hacían óptica con sus hermanos, desde bisabuelos, de cuatro generaciones. Nació en 1902 y lo obligaron a hacer el servicio militar, a ir a IFNI, y en IFNI, bueno, pues él siempre tuvo un comportamiento rebelde, ¿verdad? Y eso pues hizo que en vez de pasar unos meses en IFNI y su rebeldía, entonces pasó 2 años y pico allí. Y cuando volvió más rebelde que nunca. Se afilió a las Juventudes Socialistas, a la UGT, después al partido, fue concejal y fue secretario general de UGT, y él, que era relojero, estaba por su cuenta, era autónomo, pero el sindicalismo pues, le llamaba. Entonces fue el secretario general de la UGT en la región de Valencia. ¿Porque dónde fue concejal? ¿Dónde fue concejal? En Albacete, donde toda la familia era de Albacete. Y bueno, pues eso hizo que en los años 30, 34, y en el año 34, pues mi padre
pues participó en lo que se llama la Revolución de Asturias, pero que en realidad era en toda España, o sea, que hubiera querido ser en toda España. Y mi padre pues preparó esta revolución en Asturias, fue a buscar armas a Éibar, en País Vasco, volvió, escondió las armas en su taller y las repartió a compañeros del partido y del CNT y del Partido Comunista, lo que traían. Pero el día X, o sea, el día de que tenían que empezar la revolución al mismo tiempo, salió a las 12, tenían que ser a las 12 de la noche, se habían quedado de acuerdo en que Renfe no haría circular los trenes, se pararían las luces, y a las 12 efectivamente se apagaron, pero a las 12:01 estaban encendidas otra vez. Y por lo visto, pues la Guardia Civil se enteró y cogió a muchos campesinos y compañeros en el medio del campo. Lo que hicieron muchos, pues tiraron las armas a los pozos o donde podían. Pero hubo un buen compañero, por decir buen compañero, o un mal compañero, que se chivó, le daron una bofetada y dijo que el organizador de todo era Andrés Arcos. Entonces fueron por él, pagaron palizas, no te puedes ni imaginar, y lo condenaron a muerte. Después, con buenos abogados, un compañero socialista, José Prat, bastante conocido en Albacete, lo defendió y pudo conseguir 20 años. Y después, bueno, pues vinieron las elecciones y salió libre y fue nombrado concejal y todo eso. Y después, en el tiempo en que los franquistas tomaron Albacete, porque primero tomaron, después lo dejaron otra vez, en el tiempo que tomaron Albacete, pues hubo un atentado contra mi padre y contra el gobernador civil de Albacete. Y ahí pues también se armó algo grande. Después, bueno, pues vino mi padre fue en Carabineros, perteneció a Carabineros, donde se ocupaba de transporte, carreteras y todo eso. Ahí ya estamos en la guerra. Ahí ya estamos en la guerra. Ahí ya estamos en la guerra. Hasta que, bueno, pues hubo que salir. Entonces, como muchos se fueron a Valencia. O sea que no pudieron, estuvieron encerrados ahí, no son como los que pudieron pasar la frontera y venir aquí y venir a hacer de eso. Son los compañeros, en fin, los republicanos que se quedaron allí, donde estuvieron, como todos los españoles, 30 y tantos años en una cárcel. Entonces mi padre ya allí, pues, se fue a Valencia, pasó lo que te he dicho antes de mi nacimiento, tuvo que recorrer de un sitio a otro, Alcázar de San Juan, Madrid, después donde tenía un primo, después de Madrid se volvió a Éibar, donde tenía amigos también, pero enseguida mi padre era muy conocido y era relojero y había muchos representantes de mercancías que lo conocieron. Entonces tuvo que ir a Asturias. Y en Asturias, pues es donde estaba en la Boca del Lobo, pero allí nadie lo conocía. Entonces lo buscaban para matarlo en Albacete, pero estaba en Asturias, en Sama de Langreo. En Sama de Langreo, antes de estar en Sama, pues mi padre hacía la resistencia con los compañeros del UGT, en el Maqui, visitando, bueno, pues recorriendo todos los pueblos de por allí, Sotrondio, Mieres, Duro Felguera, hasta instalarse en Sama. Pero en Sama, claro, yo nací en Valencia, mi hermana mayor, ella había nacido ya en Albacete, me llevaba casi 2 años. Entonces llegamos ahí yo con unos cuantos meses, mi hermana con 2 años. Y ahí en Sama, pues, sin ir a la escuela. Una vez fui a la escuela así, no sé por qué, pero allí lo primero que había que hacer era cantar el Cara al Sol, levantar la mano, besarle los pies al Cristo y compañía. Entonces mi padre dijo, bueno, esto se terminó aquí.
Pero ya, a medida que íbamos creciendo, pues yo 7 años, 8 años, mi hermana 10 años, 9 años, pues la gente empezaba a hacerse preguntas. La policía, las autoridades, estos niños que no van a la escuela, entonces ya estaba el asunto ya difícil. ¿Dejasteis de ir a la escuela entonces? No, un día ya era bastante. Entonces tenían mis padres unos amigos socialistas muy conocidos. Él se llamaba Llaneza, en Albacete, y una sobrina de Llaneza, bueno, que era profesora, nos daba particularmente clases a mí y a mi hermana. Eso duró lo que duró, porque hasta que, bueno, estaba ya la encerrona, la tenaza, tan apretada que mi padre tuvo que irse. Estuvieron resistiendo allí, pensando que una vez los aliados hubieran liberado Europa, pues hubiesen venido con un simple gesto al señor Franco y decirle: tiene usted 24 horas para irse. Pero eso no sucedió. Entonces no me quedaba más remedio que coger y pasar la frontera. Cogió su maletín, donde tenía su herramienta de relojero de toda la vida, y con eso pasó la frontera. ¿En qué año? Pues fue en el 48. En el 48 vino a Francia. En Francia tenía mi cuñada, su cuñada, la hermana de mi madre, que se había casado con uno de los internacionales y estaba en París. Entonces fue a París, pasó antes por Besançon. Besançon en Francia es la capital de la relojería. Y allí no tuvo ningún problema. Mi padre era un gran profesional. Y entonces encontró también una casa en París, viviendo en casa mi tía. Y desde ahí, bueno, pues crecimos todos. Después nosotros nos quedamos un año y pico más en España, el tiempo de reclamarnos por organismos de la ONU y tener que entonces coger certificados de bautizo falsos. Tenía un primo en Madrid que era cura y nos hizo un certificado falso de bautizo, y con eso pues pudimos tener un pasaporte en nombre de Quílez. Y al pasar la frontera, pues bueno, aquí tienes un pan así de grande y además te llamas Andrés. Es duro. ¿Eso lo sabías? No lo sabía. Yo lo supe al llegar a Francia. Lo primero que supe que me llamaba Andrés, y un pedazo de pan así, me puse a llorar. Mi padre. Y así, bueno, pues nos vinimos a París. En París crecí, y entonces pude ir a la escuela a la edad de 10 años, sin saber francés. Y en 5 años, pues los refugiados españoles hacemos lo posible para adelantar y adelantar. Y a los 5 años estaba al nivel de todos, y cuando en aquella época se llamaba el certificado de estudios francés, pues lo tuve y pasé el primero con excelencia. Y entonces mi padre quería que fuera relojero. Yo, viendo trabajar a mi padre desde pequeño, que se caía una piececita y que nadie se mueva, yo relojero no. Entonces hice joyero. Y entonces a los 15 años y medio pasé el concurso en la escuela del Louvre, y allí pues salí sin problema, y a los 3 años obtuve los 2, aquí llaman SEAP, de bisutería y joyería, el mismo año. Un momento. Sí. ¿Cómo hicisteis el viaje desde Asturias a París? Desde Asturias a París volvimos al Alcázar de San Juan. Antes había yo con otras, una tía mía y un primo hermano de la parte de mi padre. Estuvimos una temporada en Albacete esperando que los papeles se arreglaran, y lo hicimos en tren hasta la frontera por el lado de País Vasco, ¿cómo se llama? No, sí, por Hendaya, pero en fin, que en España, Hendaya es en Francia.
No, no llegas a San Sebastián justo la frontera muy conocida, pero en fin, por Hendaya, sí. Hendaya, por Hendaya. Y bueno, pues ¿por dónde iba? Y desde la frontera continuasteis en tren a París. Y desde la frontera nosotros directamente a París. Mi padre se había instalado ya en París, casa de mi tía, o sea, casa de su cuñada. Y después, claro, pues nos reclamó y todo eso, y con mi madre para allá y para acá, con sus 4 hijos, porque tuve 2 hermanas, además de mi hermana mayor, 2 hermanas que nacieron en Sama ya con nombre supuesto. O sea que para pedir un certificado de nacimiento, eso pues no encontraban. Y todo eso hubo que hacer el papeleo también para poder legalizarlo. Y ahí en París, bueno, pues mi padre tuvo que hacerse reconocer por compañeros que había ahí ya, que habían venido en el 39, que se conocieron enseguida, del UGT y del PSOE, y tuvieron que certificar que efectivamente, porque en aquella época Franco enviaba mucha gente, mucha policía secreta para introducirse dentro de las organizaciones, y el PSOE, bueno, pues teníamos mucho cuidado en esas cosas. Entonces, bueno, pues uno venía y decía, bueno, vamos a ver. Pero afortunadamente había ya compañeros de Albacete, había diputados de Albacete, Hervás, uno que se llamaba Hervás, el otro que se llamaba Martínez Moreno, y Martín, uno de ellos, el Martínez Moreno, estaba también en el gobierno de la República en el exilio, que estaba en París. Y bueno, pues todo se arregló. Entonces, bueno, pues yo desde pequeño, pantalones cortos, pues pasaba mi tiempo en la UGT, en el partido, con los mayores, y en aquella época había muchos, había asambleas, había 500, 600 personas en una asamblea. Después se fueron muriendo todos poco a poco. Y me crié en ese ambiente, entre gente de la CNT, del UGT, del Partido Comunista, del PUN, y yo desde pequeño oyéndolos a todos contar la historia de la guerra. Entonces aprendí mucho ahí, aprendí enormemente. Y ya pues cuando ingresé a los 14 años, ingresé en las Juventudes Socialistas. A los 16 que empecé a trabajar, ingresé en la UGT, y poco después, ya pues unos años después, ingresé en el partido. Y siempre que sea en un sitio, o sea, Juventudes, UGT, siempre me dieron con responsabilidad el ser secretario de relaciones internas e internacionales. Y como conocía muchísima gente, pues les vino bien. Y además no había mucha gente que supiera hablar francés tampoco. Entonces también apañaba. Entonces no paré hasta aún sigo. Aún sigo con la misma. He tenido que sacrificar la familia, sacrificar el oficio. O sea, yo he tenido muchos aprendices en el oficio. Todos los aprendices que he tenido, todos han instalado, todos son autónomos, todos tienen su tienda, su almacén. Y yo no. Yo no, porque no tenía tiempo para eso. ¿Trabajabas más para el partido? Lo principal era trabajar, era un voluntario. Yo trabajaba en mi oficio, tenían que ponerme mejor obrero de Francia y hacer parte de lo que allí llaman el compagnonnage, lo que aquí llaman el compagnonnage, en español compañonismo, de las personas que están muy preparadas profesionalmente. Y no pasó porque era español, porque yo en mi familia nunca nos hemos hecho franceses y sigo siendo nada más que únicamente español, no tengo la doble nacionalidad. Incluso mis hijas, Olga y Alodia, no cogieron la doble nacionalidad nada más que cuando fueron mayores de edad. ¿Y eso por qué? Hay una razón muy buena, es que a Franco le interesaba que la gente fuera francesa, porque
un español, digamos, un enemigo menos, al no ser español, un enemigo menos. Entonces nosotros teníamos que coger y ser españoles, porque mi padre era así. Igual que en política, yo estaba en el Comité Federal del PSOE, en el Consejo General de Migración, y mi padre me hizo jurar de nunca coger políticamente una responsabilidad remunerada. Entonces, pues nunca lo hice. Mis compañeros pues fueron como Carmen García Proises, que eran compañeros de siempre, bueno, pues diputada, el otro también, Martínez Cobo, no sé si lo vais a ver en Toulouse, o si vais a ver, pues, seguramente lo veréis a ver. Ellos pues sí, siguieron la marcha, yo no. Y bueno, pues así pude ir a los 16, 17, 18, 19, 20 años a los campos escuela que organizaba el PSOE y la UGT, que se hacían en Biarritz o aquí en Narbona. Y en esos campos escuela pues aprendíamos, además digamos, lo que hacíamos, la realidad de todos los días, nos indicaban, nos enseñaban política para Llopis, Pascual Tomás, todos esos pues estaban allí, Felipe González, de Guerra, nos veíamos todos de muy jóvenes, y ya allí en esos campos de escuela nos conocimos allí. Y bueno, pues ellos, su política de ellos hicieron de eso, a mí no me gusta, pero han hecho una profesión, en vez de hacerse un ideal, han hecho una profesión. Y eso ya, bueno, pues yo ya digo, bueno, eso ya, yo me aparto, y antes de jubilarme lo dejé toda la responsabilidad. Cuanto antes organicé, fue una parte, digamos, principal para organizar el Congreso de Ciudadana. En el Congreso de Ciudadana habíamos dos compañeros, un compañero... ¿Qué año fue el Congreso? En el 74. Éramos dos compañeros, un compañero muy bueno, un buen amigo que se llamaba Gutiérrez, que tenía muchas relaciones con un ayuntamiento. Yo tenía relaciones con otro ayuntamiento donde yo vivía, conocía al alcalde, además una de mis hijas trabajaba con él, y hacíamos entre los dos, yo quiero que sea en Bondy. Yo, bueno, pues yo, en mi pueblo, en Suresnes. Y como el alcalde de Suresnes era también secretario de Relaciones Internacionales en el Partido Socialista Francés, que en aquella época, después de ser la SFIO, pues se hizo en Suresnes. Y yo, claro, participé enormemente en ese congreso. Y después, bueno, pues vino no una democracia, porque la democracia es muy difícil de entender, pero en fin, bueno, el cambio en España, las elecciones, y yo fui coordinador general de la campaña del PSOE en la mitad de Francia. Francia estaba dividida en dos, el sur y el norte. Yo estaba en el norte, que cogía desde Burdeos hasta Lyon, para arriba, hasta Lille. Y fui coordinador general de las tres campañas que se ganaron con Felipe González. Después ya vinieron jóvenes, lo dejé todo, y a los 60 años yo, como conocía mucha gente, y mis tíos y mi padre también hacían parte, acepté ingresar en la masonería. Entonces a los 60 años, ingresé en masonería, y ahí, bueno, pues aprendí compañero, maestro, hasta ahora. Y no quiero ir más, porque no quiero, sin parar, pero aquí hay 33 grados, digo, no me interesan. Ya hay mucho que hacer siendo masón, un mandil de verdad, porque hay muchos masones que tienen mandil, pero hay más masones sin mandil. ¿Qué es el mandil? Un mandil es la protección que tienen los masones para trabajar. Es un mandil de cuero. Según el grado hay un color, y hay 33 grados. Y yo me he querido parar a maestro. Digo, no hace falta ir más allá, si no busco el grado, busco qué es lo que puedo hacer, qué es lo que hay que hacer. Soy más operativo que otra cosa. ¿Qué es ser masón? Ser masón es gustar
la igualdad, la libertad y la fraternidad. La fraternidad tiene mucho sentido. O sea que puedes aceptar al otro tal y como es y no juzgarlo. Puedes no contradecirlo, pero puedes hablar con él sobre la forma, pero no sobre el fondo. Es una institución que yo la veo así, donde no te van a señalar, donde puedes, donde te aprenden, donde te enseñan a buscarte tú mismo, a buscar dentro de ti cosas que desconoces y que descubres, tanto hablar y oír hablar a los otros que se descubren, pues tú a ser mejor con los demás y todo, sobre todo aceptar el que no es igual que tú. Y eso yo ahora trabajo mucho sobre esto porque quiero demostrar que la naturaleza es igual. Y como soy joyero, he sido presidente de una asociación de mineralogía, fósil y todas esas cosas, y he ido a buscar piedras y abrirlas y hacer el paralelo entre el cerebro humano, entre la persona humana y una piedra que te encuentras por ahí. Que la ves, te lo tiro, pero la coges con cariño, la abres, ves lo que hay dentro y descubres lo que realmente hay dentro de ti o de otro. Pero para eso hay que hacer ese esfuerzo de tallar su piedra. En masonería decimos mucho eso, tallar su piedra, y ver lo que hay dentro y ver de ti lo mejor y sacar lo mejor que tienes dentro. Eso es masonería. En la vida pues fui presidente durante 35 años, 40 años del centro de Suresnes, que hoy, y este centro que lo dejé también a los 60 años, aún sigue funcionando. Y eso es lo mejor, porque es decir, que una asociación dure 40, 50, es muy difícil. Y yo estoy contento porque y además tenemos relaciones sin parar, me envían todo lo que hacen y, en fin, eso es la vida en la que he participado. Y ahora, bueno, pues estoy como un clavo en casa. Un clavo, ¿por qué? Porque mi mujer tuvo un hito hace 6 años con hemorragia cerebral y está paralizada sin poder hablar. Toda mi vida cambió en un segundo. En un segundo, bueno, pues yo ahora aquí. Antes, pues, había sido aquí en mi pueblo para ser español, ciudadano español, extranjero, concejal municipal en el pueblo, aquí en Francia. Y estuve 6 años concejal, después lo dejé y ahora han vuelto otra vez. Claro, porque estamos en 1999, tienes 60 años y estás en París. Y estoy en París, además en París. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí, cuando me jubilé, vivía, 60 años me jubilo. Tenía la casa en Suresnes, donde siempre he vivido. Entonces, pues quería cambiar, coger y venir al sur, porque siempre mi mujer estaba aquí con mi familia. Su familia vivía aquí en Elne, en Argelès. Yo me casé en Argelès. Y entonces digo, bueno, pues ahora ya voy al sur, más sol, dejo todo esto, no hace falta que esté aquí. Pero al llegar aquí, pues se me metieron la mano encima. Enseguida vieron que era muy permeable. Y digo, bueno, pues sale. Entonces, en el Partido Socialista Francés, donde también yo militaba como extranjero, era extranjero, pero es igual. Los socialistas, como los masones, somos universalistas. O sea que yo lucho por la igualdad en todos los pueblos, y vaya donde vaya, siempre lucharé por la igualdad, sea lo que sea. Y bueno, pues entonces me eligieron concejal. Y ahora, en las últimas elecciones que he habido, dice, bueno, ¿quieres venir? Digo, no, yo no voy a ponerme el último.
pero salió en la lista. Pero hubo unos cuantos de la oposición también. Pero en la lista han ido saliendo, poniéndose malo, cambiando unos cuantos, y el otro día me dicen, me parece que te vas a tener que venir porque ahora te toca a ti. Falta uno y vas a ser tú. Digo, bueno, ya veremos. Pero en fin, que no me molesta en el sentido que es en el mismo pueblo y que en mi casa andando tengo para 5 minutos. Entonces eso no va a impedir la atención que tengo con mi señora. Háblanos de cuándo conociste a tu mujer, cómo se llama. Mi mujer se llama Alodia Arcos Perino. La conocí en París, casa de unos amigos de mis padres. Nos veíamos mucho, que tenía muchas sobrinas, y me invitaron allí, y bueno, pues una de las sobrinas pues era Alodia, que había venido a pasar unas vacaciones, y ahí, bueno, pues una reunión allí, bueno, pues le digo, bueno, me voy al cine. Le digo, ¿te vienes al cine? Bueno, dice, sí, bueno. Y las otras sobrinas se quedaron un poco así molestas, pero en fin, ahí empezó. ¿Ella es de origen español? Ella es de Albacete, de Madrigueras, y conocía a sus padres. Yo los conocía también a sus tíos y eso, que Merino, se llamaba Merino, y en Albacete también hicieron la revolución del 34, también lo pasaron mal. Y ellos, cuando la retirada, en fin, ellos tampoco vinieron aquí, se fueron a Argelia, un poco tiempo, y se volvieron a conocer muchos años después. Se volvieron a ver, lo que pasa a veces. Y entonces ya se empezaron a verse, y el padre de mi mujer se llama Merino Tebar, también estuvo en la cárcel, nada más terminó la guerra, 4 años, estaba en Madrigueras, en Albacete, y durante esos 4 años pues nació mi mujer, que conoció a su padre a los 4 años. 4 años en la cárcel sin conocerse. Y después los desterraron, como a mucha gente los desterraron a un pueblo de Valencia, y ahí se criaron. Y en Valencia, bueno, pues en Aldaya, cerca de Valencia, cerca de Torrente, Manises, todo ese rincón. Y allí yo tuve muchas relaciones con ellos, porque en París yo estaba en el Comité Federal, en Madrid tenía muchas reuniones, hice mucha amistad con Albiñana, que era en aquella época el presidente de la Generalitat Valenciana, y otros porque los conocía todos. Yo iba a un sitio allí, decía que venías de Suren, entonces ya me abrían la puerta y, bueno, ¿y qué necesitas? Bueno, yo soy presidente en el centro de Suren y vamos a organizar una semana cultural y quisiera ver qué es lo que se puede hacer, pero grande, y entre otras, y en esa semana quise hacer el hermanamiento entre Surenes y 2 hermanas. Surenes porque hubo el congreso y 2 hermanas porque ahí nació Felipe González. Y falló porque había otra persona que era muy influyente con el alcalde, que era de derechas, buen chico. El alcalde era de origen español por parte de madre también. Pero en fin, el otro era concejal y finalmente vinieron de Sevilla y todo, nos organizaron ahí un banquete enorme, pero finalmente se la llevó el otro, hermanos Surenes, con Colmenar el Viejo, Madrid, que es de derechas. Digo, bueno, vale, ya, vamos a dejarlo así. Y bueno, entonces, cuando se casó mi hija, la mayor, Olga no, pero Alodia, la que vive en París, quiso hacer la boda en Aldaya, en Valencia, en el pueblo de Aldaya. La primera boda, en fin, que se hacía civilmente. En el ayuntamiento, el juzgado y la iglesia enfrente. Hicimos la boda civil, la primera que se hizo allí en Aldaya. Porque ¿cuándo fuisteis a España por primera vez de vuelta?
De vuelta por primera vez la fui en los años 60, en plena, digamos, revuelta en toda España, los años 74, 65, 66. El partido nos dijo, bueno, los compañeros del interior no son bastantes, están muy... dice, hay que volver a reorganizar todo eso. Entonces, unos cuantos de las juventudes de mi edad hicimos ese paso que no queríamos, pero lo hicimos. Entonces, en el año 64, 65, no me acuerdo bien, con mi hija la mayor, que tenía 64, entonces tenía en el año 66, nació en el 64 y tenía 2 años cuando fuimos allí. Y fuimos a Alicante. Íbamos a ir a Valencia, pero fuimos también a Alicante, porque allí en Alicante tenía a mi padre un gran amigo, después se hizo amigo mío, de aquella época también, que se llamaba Amucho, Justo Martínez Amucho, que tuvo el premio Planeta de un libro que escribió, Chantaje a un pueblo. Y estuve en su casa con Alita, le hizo unos regalos a Luisa y me enseñó el libro cuando lo estaba escribiendo. Parece, ¿qué te parece? Y después dice, se lo voy a enviar a tu padre antes de, para ver qué es lo que hay, porque también en ese libro hablaba de mi padre, de la guerra, de lo que pasaba en las carreteras, porque mi padre, como en la guerra, pues como fue carabinero, se ocupaba de carreteras y todo eso, pues también tenía testimonios grandes, testimonios sobre todo sobre el carnicero de Albacete, Andrés Martí, el comunista enviado por Moscú, que hacía parte del Comintern y que se cargaba allí no a los fascistas, no, se cargaba a los pobres compañeros de las brigadas internacionales que no querían coger el carné del Partido Comunista, que es lo único que les interesaba a ellos. Habíamos vuelto a España, entonces con Justo Martínez Amucho me dijo, bueno, pues mira, hay que hacer esto. ¿Vas a ir a Valencia? Decía, sí, bueno, pues vas a Valencia, vas a tal kiosco y pide tal revista, una revista que no existe, pero el del kiosco sabía. Entonces fui al kiosco, pedí tal revista, pues no la tengo, mañana, ¿te la puedo traer mañana? Sí, bueno, pues mañana te la traigo. ¿Dónde vives? En Ardaya, tal y cual. Y en Ardaya al día siguiente estaba yo jugando al ajedrez con mi suegro y llegan 2 barbudos allí por la calle y dice, bueno, pues mira, tenemos que ver, nos hacemos unas cuantas preguntas, pero delante ni allí en la calle no podía ser, nos vemos mañana en Barrachina. Barrachina es un gran restaurante de Valencia, de categoría. Nos vemos en Barrachina a tomar algo allí y uno de los camareros, bueno, pues estaba allí vigilando, diciendo, hablar de otra cosa, porque estaba vigilando. Y ahí en Barrachina entonces ya me dieron los nombres de futuros compañeros, pero en fin, que eran socialistas sin saberlo, pero que tenían ganas para coger y unificar un grupo y otro grupo y otro grupo y tratar de levantar el partido que estaba con falta de gente, con ganas, pero falta. Y como yo, otros compañeros, Carmen García Bloses también, bueno, pues terminado el mes ya nos venimos por acá y bueno, ya regularmente pues íbamos unas cosas que no hubiera podido hacer si profesionalmente me hubiera dedicado a mi oficio. Todo eso no hubiera podido ser. Claro, porque a todo esto tú trabajabas de joyero, pero no tenías tu taller, dices. No tenía mi taller, porque el tener yo el taller, como tuve muchísimas proposiciones, muchas. Ganar un montón de dinero y trabajar mucho y no poder hacer otra cosa. Y lo principal, se fue educado por mis padres, lo más importante era recuperar la democracia en España, la derecha era Franco, es luchar contra Franco, y así fue. ¿Y trabajabas para otra gente? Sí, trabajaba hice 10 talleres. Y el último donde trabajé 35 años era un muy conocido que se llama Jean Vendôme,
cerca de la Plaza Vendôme. Y trabajé 35 años con él. Y con él he hecho cosas excepcionales. Por ejemplo, 8 espadas de académico, que no es como la han regalado ahora a Vargas Llosa. Eso es una espada que han hecho en Toledo. No, una espada donde tenía 600 horas de trabajo. Con piedras preciosas, oro, en fin, todo, muchos símbolos. Muchos símbolos. Y una de las espadas, yo aún no era masón. Y años después, cuando me hice masón y que empecé a leer, vi que la espada de un académico que había hecho, pues era masón, porque todos los símbolos eran masones. Se llama Julien Grina. Y bueno, pues ahí en Francia pues era todo iba dirigido políticamente. La Asociación Cultural Española de Siuén, la idea era política. Era hacer política, en fin, tratar de arrancar a los españoles que venían a Francia a trabajar, los jóvenes sobre todo, y también los otros, arrancarles de las garras del consulado de España, que los tenía bien amarrados. Entonces, abrirles las puertas de educación, de teatro, de fútbol, de lo que sea que teníamos nosotros para que vinieran. Y nos convertimos en una asociación muy grande en Francia. Después de la asociación creamos una federación de asociaciones que creen en todo el norte de Francia. Y los del sur también hicieron lo mismo. Y pudimos, digamos, alcanzar el retraso que teníamos con los comunistas, o con la CNT, o con las asociaciones del obispado español. Y los alcanzamos, o sea, que después nosotros a veces no hacían ni ir y coger y repartir propaganda, pero hacíamos muchas fiestas. Y todo el dinero que sacábamos lo mandábamos a Asturias, para los mineros que estaban en huelga. Y bueno, pues al final nos conocían tanto que íbamos a unos sitios de París muy conocidos, donde iban los españoles, como era la Avenida Wagram, como era el Colegio de España, Las Mocas. Veníamos ahí, les damos un paquete y nos íbamos, y ellos lo repartían. ¿Y tu padre, con él estuviste colaborando? Entiendo, tú ya te haces adulto aquí y llegasteis a estar trabajando juntos en el partido? Sí, no, mi padre nunca ha tenido, digamos, una ambición personal de la política. Era idealista, como muchos republicanos, muchos socialistas. Eran idealistas y se les sobrepasaba a veces la realidad. Es lo que pasó entre el partido viejo y el partido nuevo. Que los jóvenes, que la realidad es que a nosotros se había parado el reloj. Muy buenos, todo lo que era, pero idealistas, pero realistas. No, bueno, pues eso, tenía enfrentamientos yo con mi padre, pero muy bien, para lo bueno. Y él, de todas formas, él nunca ha tenido ambiciones personales. Era un idealista y además, en el OGT participó en los comités y el trabajo que se hacía y todo eso, pero no con las ganas que teníamos los jóvenes de ir más allá, de romper la barrera, de hablar con quien sea. Nosotros éramos capaces, yo me infiltré dentro del Partido Comunista, yo ya había oído hablar, mucho los conocía como si los hubiera hecho, pero quería comprobarlo por mí mismo. Y me infiltré allí, vi las asambleas, vi que allí decían aquí, a callar, obedecer, punto. Digo, bueno, esto no me va a mí, pero en fin, lo comprobé por mí mismo. Y con los de la CNT igual, con las Juventudes Libertarias, yo tenía una amistad enorme. Hicimos la primera manifestación que se hizo España en París, donde se prendió fuego a la bandera franquista, la organizamos las Juventudes, con las Juventudes Libertarias. Y siempre me acuerdo del alboroto que se hacía allí, y la policía cerraba un poco los ojos, y al cabo de un rato la abría, pero nos dejaban un poco hacer. Y me acuerdo siempre una anécdota, que hicimos ese alboroto, enseguida vino la policía, nos pusimos a correr, venía al lado mío un viejo compañero, y la gente, los franceses decían,
sí, que hacéis esto aquí, ir a España, hacer eso, ir a España. Y corriendo dice, vamos, ya vamos para allá. Corriendo, sí, vamos. Y yo me metí en una casa, me subí al sexto piso y el conserje que estaba abajo dice, está arriba, está arriba. Entonces subieron allí y bueno, y ya está, fue 2 días, estuve en el calabozo varias veces, pero en fin, esas son anécdotas que te quedan. Cuando retomamos años 66, cuando Sí. vas a España por Sí. primera vez, ¿qué impresión te dio volver a tu país de origen? Bueno, pues la verdad, bastante miedo porque digo, vamos a tener cuidado, íbamos para Valencia y lo que te decía antes de policía, que no se les había olvidado que sus padres eran republicanos. Fui en coche, cogimos la autopista y cuando llegara a Castellón, un poco más allá, hacia Valencia, y doblé un coche que iba despacio y cuando voy a doblarlo coge y aprieta para que vaya. Entonces me costaba todo el día y cuando llegué a pasarlo había llevado arriba de la cuesta. Y en la cuesta de los guardias civiles estaba ahí y digo, madre mía, yo tenía el coche lleno de propaganda también. Y dice, a ver, y le enseñé la cartilla y en la cartilla yo iba con un permiso a España nada más que de 1 mes. Por no haber hecho el servicio militar y yo estaba declarado prófugo. Entonces lo vieron enseguida, pero vieron y me miró así. Dice, bueno, esto que voy a hacer para yo aquí es como si fuera a misa. Con que ir cuidado que ya falta poco, unos kilómetros para llegar a Valencia. Bueno, tranquilos. Y eso son cosas que pasan mucho, que han pasado mucho. ¿Y cómo te encontraste el país? Bueno, el país, yo lo he descubierto porque cuando era chiquillo, los 5 o 6 años, yo no lo conocía así. Yo iba por la calle en Saba de Langreo, no había coches, no había nada, pasé mi tiempo en la calle. Hasta me mandaban a veces algunos compañeros de mi padre a la mina que había de carbón, que había en Saba de Langreo, para ir a buscar un sobre o para ir a dar un sobre donde había dinero para los huelguistas. Eso con 5 o 6 años, 7 años. Y bueno, pues cuando llegué a España, que descubrí ahí en el barrio, que se llamaba el barrio La Brillantina, donde vivía mi mujer, donde se criaron allí, La Brillantina. Me quedó tanto eso que una vez cuando mi mujer fue de vacaciones a ver a sus padres, que yo me quedé aquí para trabajar. Cuando volvió en la casa aquí en San Jonasey, cuando volvió en la casa puse La Brillantina. Cuando volvió, bueno, pues estás en tu casa. Y bueno, pues eso, descubrí eso, que los amigos que tenían, muy buenos amigos, muy buen ambiente, pero había que hablar de fútbol. Estabas hablando ahí tal y que cual y cuando pues cambiabas la conversación y hablabas de fútbol. Y eran buenos amigos, pero ese ambiente de tener que hablar de fútbol, cuando estás hablando de otras cosas, pues es lo que pasa, es lo que pasa. Y el hecho de que si no, vienes a misa, vamos a misa, vamos a tal y que cual. No. Y una vez, uno de los años, justo antes de que mi hija la mayor se casara allí, 2 meses antes, o 1 mes antes, vienes, vamos a ver la feria, la bajada del Cristo. No tengo claro, bueno, finalmente fuimos a ver la bajada del Cristo. Pasó el Cristo por ahí delante con todos los fuegos artificiales, los que lo llaman, los costaleros los llevan un cartón ahí encima de madera con los cohetes dentro, cogían el cohete así y le encendían para acompañar a Cristo, se lo tiraban, cogían otro y para hacer los fuegos y al pasar lo nuestro, viene uno de ahí y le prende fuego al cartón. Le prende fuego al cartón y empieza a echar chispa, coge el cartón, en vez de tirarlo delante del Cristo, me lo tira a mí encima y me desperté en un hospital. Y 9 meses parado, con la rótula
me encontré con la mitad de la rótula aquí. Y bueno, pues estuve sin trabajar 9 meses. ¿Cómo eran los primeros años en Francia cuando llegasteis? ¿Cómo era el ambiente de los españoles aquí? Sí, aquí cuando yo llegué, muy difícil ser extranjero después de la guerra. No era como ahora, como dicen ahora, vienen a comer nuestro pan. Allí se llamaban les Espagouins, que eran españoles, les Espagouins. Y bueno, pues mucho celo, porque veían que tú trabajabas y ellos no querían trabajar. Los extranjeros, no era fácil, pero la suerte que yo tenía es que fui en el distrito cuarto, el viejo París, un director de escuela, que supongo que era masón, y era Monsieur Bled. Vosotros no habéis oído hablar de Monsieur Bled. Monsieur Bled hizo un gran libro, que todo el mundo en Francia lo conoce, sobre la ortografía. Y se dice Le Bled. Se llama ese libro de que en todas las escuelas han trabajado, todos los niños han trabajado sobre Le Bled. Su mujer, Madame Bled, fue mi primera institutriz. Si yo sabía francés, entré en la escuela, tuve que esperar 1 año y medio, 2 años para estar como los demás. Y su hijo era mi compañero de mesa. Y todo eso pues me ayudó mucho porque en el barrio donde estábamos estaban separados, somos chicos y chicas, eran separados. Pues ahí había judíos, moros, italianos, todas las razas nos veíamos ahí en esta escuela. Y ahí aprendí lo que era la libertad. Aprendí que podemos ser todos diferentes o iguales, por lo menos por fuera, aunque por dentro seamos iguales. Si coges, compras en el mercado, que los hay, un huevo oscuro, cáscara oscura, un huevo cáscara un poco color marrón y un huevo blanco, son diferentes, pero cuando los cortas y los sabes son todos iguales por dentro. Y esas son las enseñanzas que hay que tener, de que físicamente podemos ser diferentes, pero por dentro somos iguales. ¿Cómo era un poco el ambiente del Partido Socialista aquí en Francia durante esos años de militancia en el exilio? Sí, eso es otra cosa. Muy bien, buena pregunta. Las juventudes, la UGT y el partido, estábamos juntos. En España, ¿no? En guerra estábamos juntos, y antes de guerra también. Normalmente compartíamos el mismo local, que se llama la Casa del Pueblo. Las casas del pueblo. Bueno, pues allí nosotros estábamos alojados en los locales del sindicato Fuerza Obrera, en el 198 Avenida del Maine, París 14 distrito. Y ahí nos encontrábamos todos. El PSOE y la UGT, siempre juntos, y las juventudes, pero la UGT, y ahí vemos a Nicolás Redondo, diferente al partido, tanto en las asambleas del partido, que si los miembros de la UGT estaban en el partido, en las asambleas del partido, los de UGT a veces intervenían como UGT, que en las asambleas de la UGT, los del partido no podíamos intervenir como partido. Y no, hay una diferencia. La UGT es sindicalista, y eso se ve después con la huelga general en España, sindicalistas, y el partido es político. Pero el ambiente, bueno, es fantástico. Yo igual con Rodolfo Llopis, del partido, Pascual Tomás de la UGT, bueno, pues eran nuestros maestros. Nos veíamos mucho, bueno. Y de ahí pero el ambiente, pero al fin todo igual. Yo cuando llegó la transición, que empezamos los jóvenes a coger un poco
ocupar el lugar, ocupar el sitio. Pues había compañeros antiguos, un gran sindicalista, Arsenio Gimeno, que era de Zaragoza, una cabeza enorme, me enseñó muchas cosas. Pero llegó la transición, igual que en España. Los diferentes partidos y organizaciones se reunían para hacer la Plata Junta, Convergencia Democrática y todo eso. Pues nosotros en París hacíamos lo mismo. Y yo representaba a Juventudes, al OGT y al partido. Y hacía lo que quería, porque sabía que podía hacer lo que quería. Porque no podían hacer nada sin nosotros en aquella época. Entonces nos reuníamos con nosotros, con otros, o incluso dentro de la casa de Carlos de Borbón, que estaban separados. También estaban dentro de eso. Y bueno, pues hubo un momento en que había que redactar pues, algo en común. Y redactamos algo en común y siempre nos preguntaban a nosotros, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, porque sabían que si no, no podía ser. Yo sí, bueno, añadíamos algo. Y cuando volví a la sede de la UGT, Arsenio Gimeno, ya había hecho él, sin decirnos nada de nadie, había hecho un panfleto para repartir. Repartir lo que él pensaba de lo que iba a ser, digamos, las declaraciones en conjunto de todos los partidos. Y él se había parado el reloj y empieza, sí, pero hay que lamentar esto y hay que lamentar esto. Y cogí el paquete y le digo, esto se tira, vamos a sacar este. Porque digo, esto es un río de lamentaciones. Y bueno, pues así se quedó, se enfadó un poco, pero nada más. O sea que eso era el ambiente que teníamos entre los jóvenes y los viejos y entre el partido, las juventudes, pero si no, yo he aprendido muchísimo. Yo estuve en el último meeting que hizo Indalecio Prieto, que vino a París, y ahí intervinieron, y la gente decía, ¿qué es lo que se va a sacar Indalecio Prieto del sombrero? Bueno, empezaron a hablar, me gustó muchísimo, claro, pero ella viejo creo que se murió unos meses después, creo que es la última intervención que hizo. Y Arsenio Gimeno me dijo una frase que siempre me queda, hablando de Fraga y Ribarne, dice, esta mula con tirantes, pues siempre lleva los tirantes, dice, esta mula con tirantes. Y son argumentos que me quedan. ¿Cómo llegas a intentar involucrarte en otros partidos, en otras ideologías? Como estabas comentando antes, el tema de la CNT. Sí, de infiltración. Sí. ¿De OGT, partido? No. No, hacia el CNT y, bueno, CNT y el Partido Comunista. Bueno, CNT éramos compañeros. Nos entendíamos yo a mí, a gente de la CNT, de la Juventud. Nunca me han traicionado. Siempre ha sido gente de palabra. Pero los comunistas no. Los comunistas nunca se declaraban como tal, pero en fin los veíamos y como éramos jóvenes no nos conocían mucho y yo me infiltré allí 2 o 3 veces en el local que tenían en París, no me acuerdo, un local enorme que tenían que lo hicieron gracias al dinero, al oro, dinero que muchos comunistas sabían, en la calle era Coronel Fabián, muy conocido. Y habían construido todo eso con el dinero que habían cogido ellos para los republicanos españoles. Pues lo guardaban. Pero en fin, esas cosas pues no se pueden comprobar. Pero en fin, entre nosotros en aquella época, bueno, pues se sabía. Y me infiltré pues para conocerlos mejor por mí mismo, no por lo que me habían dicho los compañeros. Y no solamente allí, sino en Perpiñán también. En Perpiñán eran muy sólidos, eran muy fuertes. Y los españoles que venían, bueno, pues tú aquí, tú aquí, pero los llevaban al Partido Comunista. Y bueno, y me decían, aquí no hay nada más que nosotros. E incluso se hacían daño físicamente al que no quería. Y eso lo he visto yo de mis propios ojos. También me infiltré aquí 2 o 3 veces en Perpiñán. Pero en fin, era para confirmar lo que yo ya sabía.
en aquella época pues eran estalinistas todos, ¿no? Hasta que no empezó a caer en Poznań, en Polonia, o en Hungría, esos movimientos, y después ya el muro de Berlín. Hasta ahí muchos intelectuales, bueno, pues eran ciegos, eran ciegos. A partir de ahí, bueno, pues ya vinieron partidos progresistas que ya se separaban del Partido Comunista, y con ellos, pues sí, también efectivamente teníamos buenas relaciones. Pero, en fin, la experiencia que tuvimos algunos jóvenes socialistas fue enorme. Y también durante la transición democrática, o sea, hay también como desacuerdos de perspectivas entre tú y tu padre. O sea, ¿cómo veía la transición? Sí, él estaba de la parte un poco de los históricos, pero buenos, pero porque se sabía para el reloj, y eso que era el relojero. Pero, en fin, yo discutía mucho con él, pero, en fin, perdona, pero entonces me recorrí, y no era único, me tuve que recorrer todas las agrupaciones de Francia Norte, desde Burdeos, pasando por la Bretaña, Lille, todo el norte, hasta Burdeos, para convencer a los compañeros de que sí, que había que hacerlo. Y había algunas en Grenoble, bueno, pues había algunas reticencias, pero finalmente, bueno, pues se ataron al carro, vieron pero, en fin, con dificultad, pero con cariño. No como los franquistas que decían, no sé quién lo dijo, que ellos mataban mucha gente, sí, pero con cariño. No es lo mismo. ¿Y nos puedes hablar un poco de los maquis en los que estuvo tu padre? Pues mi padre en el maquis, bueno, allí en Sama de Langreo, tengo muchos recuerdos también, porque yo era muy pequeño, pero me acuerdo como si fuera ayer. La policía franquista, bueno, pues la Guardia Civil, y subían al monte a por los maquis. Y tengo recuerdos de una carnicera, que tenía una carnicería ahí en Sama de Langreo, y que la mataron. Y de vez en cuando pues bajaban los cuerpos, los ponían delante del ayuntamiento, los dejaban allí un día o dos, la gente que pasara, para que viera que no había que moverse, porque mira lo que pasa, siempre los buscaremos. Y un día pues los compañeros, los maquis, mataron a un franquista puro y duro, un guardia civil puro y duro, que se llamaba el Pantuso, y se lo cargaron. Pero al día siguiente, a las 2 o 3 del día, había 20 cuerpos allí delante del ayuntamiento. Pero, en fin, son recuerdos realmente. Yo no entendía nada de política, a 6 años, 7 años. Así fue. Bueno, he traído una carpeta porque tengo aquí algunos documentos que no solamente para comprobar lo que os digo, pero, por ejemplo, esta. El primer mitin que se hizo en Francia, en París, que llamamos el Día del Emigrante. Lo hicimos el PSOE con el Partido Socialista francés, con François Mitterrand, que ahora había sido elegido, y Felipe González. Y en ese mitin que se hizo una mutualité, en París muy conocida por sus mítines mitineros. Pues en ese mitin, a la salida, también hubo una tentativa de atentado contra Mitterrand, a la salida. Pero Mitterrand pues, viajaba en aquella época, no era elegido nada, estaba protegido, pero tenía un chofer que tenía un pequeño coche, una Austin, que parece una caja de cerillas. Y bueno, ahí saltó las aceras y todo eso y se fue, en fin. Tengo otros, bueno, si los encuentro, cartas de Mitterrand, en la cual nos piden a los socialistas que estamos en el exilio, que españoles, portugueses, italianos, ingleses, belgas, nos pidió de colaborar para las elecciones,
porque decía que un voto era un voto y que él que hubiera gustado que los hijos de refugiados, pues al participar en el voto, los que se habían hecho francés, votaran a Mitterrand, porque un voto se puede ganar. Y bueno, pues colaboramos, hicimos unas juntas en toda Francia, en todo sitio, y ellos colaboraban con nosotros al mismo tiempo, porque nosotros ya empezábamos, Felipe González ya estaba empezando a hacer el día, y nosotros hacíamos, y cuando iban a pegar carteles, íbamos para carteles con ellos, y al mismo tiempo pegamos los nuestros. Estos también, en fin, en el comité electoral que yo era coordinador general, pues también con todos los... es que tengo tantas cosas que no... Esto es la asociación de Suresnes, donde yo fui presidente durante 25 años. Era una asociación cultural, pero en la realidad mi objetivo era totalmente político. Bueno, ¿qué es lo que tengo más por aquí? Tengo el socialista de aquella época. Esto es el ayuntamiento de aquí donde vivo, San Joan, donde está el Consejo Municipal, cuando fui elegido. Esto es el boletín del ayuntamiento de Ardaya, Valencia, cuando vinieron a Suresnes. Pues ahí está con el alcalde de Ardaya, con el de Dos Hermanas. Lo que hacíamos, repartíamos, aunque somos emigrantes, no podemos olvidarte, y eso es la propaganda que hacíamos nosotros y que distribuíamos a la emigración. ¿Todo eso en París? Todo eso en París, en la agrupación de París. Pero que esto se repercutía también, por lo que me concierne, en todo lo que era Francia Norte. Sí, eso es el boletín de Ardaya. Bueno, pero tengo aquí allí vino pues Joan Lerma, que fue el presidente de la Generalitat también, antes de este, en fin, 2 veces antes, también estuvo allí en el centro de Suresnes, el embajador de España, en fin, mucha gente allí. Hablar de Suresnes, bueno, para mí era una ventaja que no se puede olvidar. ¿Y cómo viviste luego, desde aquí, desde Francia, la transición y los inicios de la política ya en democracia en España? Pues la transición, ya te la conté antes, que participé, y después fue coordinador de la campaña electoral, que la viví intensamente, efectivamente, pero ya no iba a España, sino que lo hacíamos aquí. Y bueno, pues cuando se murió Franco, pues nos pilló de una gira con mi familia, pero siempre llevaba en el coche una botella de champaña. Por si acaso, siempre lleva una botella de champán. Pero, en fin, eso, digamos que nosotros no celebramos mucho las muertes de nadie. Pero, en fin, un poco de champán no hace daño. Y los compañeros, bueno, pues yo allí en París, durante la transición, hubo lo que se llama, digamos, es importante, el 27, 28 y 29 congreso del PSOE, el 27, 28 congresos y el 29 congreso extraordinario, donde en el 27 Felipe fue elegido, en el 28 dijo que él no podía denominarse marxista, el partido, entonces no fue elegido, se nombró una gestora que organizó el 29 extraordinario, y a todo eso participé yo allí como delegado de Francia Norte, era delegado en el Congreso. Y en el 29 Congreso, pues entonces ya la gente se convenció que efectivamente habían pasado muchos años y que no podemos estar
con el marxismo encima, marxismo sí, marxismo no, que había muchas cosas mucho más realistas y muchos más cruciales y de momento. Y entonces, bueno, pues se ganó efectivamente en ese congreso. Y en ese congreso del 29 yo aquí lo seguía de muy cerca. Lo seguía de muy cerca y había un compañero que a lo mejor habéis oído hablar de él, Francisco Bustelo, que fue el rector de la Universidad de Complutense después. Un excelente compañero, pero marxista de la parte de Tierno Galván, ¿no? Y en una asamblea en París, justo un poco antes de la realidad de la transición, dijo que antes del Congreso, estos compañeros que se decían marxistas de Tierno Galván trataban de ir por Europa para que los socialistas europeos apoyaran a Tierno Galván, o sea, el sentido marxista, y no a Felipe González. Entonces Mitterrand era ya presidente de la República. Y este compañero, excelente compañero, repito, pero en fin, con sus cosas, dijo que había ido a ver a Mitterrand y tal y igual. Pero yo como secretario de Relaciones, tenía muy buenas relaciones, enseguida me advirtieron de que Francisco Bustelo había ido a ver a Mitterrand y él dijo que Mitterrand lo había recibido y yo en plena asamblea le dije que no lo había recibido. ¿Cómo? No, tú te has esperado en tal sitio, en tal habitación, pero nunca has entrado. Has entrado con su director de eso, pero no lo has visto a Mitterrand. Y eso, como lo digo, porque lo sé, y es verdad. Entonces se enfadó y todo eso, pero dice, delante, no sé cómo dijo, un ataque civilino de esta manera, no lo dejo. Bueno, pues dejarlo, pero es un excelente compañero. Y así mucho he oído en el partido esas confrontaciones. Tuve que ir a hacer, una vez me presenté, había una reunión, una parte del partido que habían hecho los compañeros del exterior para que un compañero tal entrara en la comisión ejecutiva, que era secretario de Migración. También me enteré que tenía una reunión en Londres y me presenté allí, como pelos en la sopa, y lo deshice todo. Aquí estoy. Bueno, pues cosas así han pasado unas cuantas.